Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:15 al 21. Nuestro estudio es Dios de propósitos. Dios de propósitos. Hace algunos años un canto se hizo popular porque un cantante cristiano de las nuevas generaciones de cantantes cristianos compuso un canto a partir de un tema bíblico, y el canto se hizo popular y gustó mucho y vendió, yo creo, cientos de miles de copias de discos, y aún se sigue escuchando. El canto se llamaba Dios de Pactos. Dios de Pactos. Y a mí me llamó mucho la atención que parecía que la idea de que Dios era un Dios que hace pactos con los hombres provenía de un descubrimiento de este cantante y no porque lo dijera la Biblia. Pero la Iglesia Reformada, desde la época de los reformadores en el siglo XVI, ha enseñado la doctrina del pacto de la gracia y ha sostenido que el Dios con el que estamos tratando es un Dios que obra conforme a propósitos soberanos a través de un trato pactual, de la alianza, que transforma la vida de las personas. Esto, dicho de otra manera, significa que el trato con Dios transforma la vida de las personas. Es decir, asistir al encuentro y el trato con Dios no es algo ni circunstancial, ni momentáneo, ni coincidental, ni fortuito. Asistir al encuentro y al trato con Dios es parte del propósito que Dios está cumpliendo en nosotros. Así que cuando hablamos de un Dios de propósitos, no estamos hablando de un tema que el hermano Aquino inventó o en algún libro que se encontró por allí y comenzó a considerar que era un asunto interesante. No, este es el gran tema de la Biblia. Toda la Biblia, desde el principio hasta el final, está hablándonos de que el Dios con el cual estamos tratando, el Dios que nos ha llamado para tener una relación significativa con nosotros, es un Dios de propósitos. Eso significa que Dios no actúa por ocurrencias. Dios no está despertando cada mañana para pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Dios está actuando conforme a un plan maestro, soberano, divinamente determinado desde la eternidad, porque Él es Dios. Si Él no tuviese algo como esto, no tendríamos ninguna posibilidad de llamarle Dios, ni tampoco de reconocer ninguna potestad suya para ejercer dominio sobre las circunstancias. Así que esta es la manera de entender, y esa es la manera de entender y discernir
Discernir significa una comprensión superior de lo que significa Dios de propósitos. Discernir es una comprensión espiritual que contribuye a nuestra fe con certidumbre, contribuye a nuestra seguridad interior con serenidad ante la adversidad. Porque creemos en un Dios de propósitos, es que podemos perseverar con serenidad ante la adversidad. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando a los efesios, lo que está haciendo es ayudarlos en lo que leímos en la palabra en Efesios capítulo 3, los versículos 15 al 21, los está ayudando a dimensionar, a cobrar conciencia de qué es aquello a lo que se refiere cuando habla de lo que Dios está haciendo en el capítulo 1 de Efesios. Ahora apliquemos eso en el contexto de nuestra circunstancia temporal, en el contexto de nuestra realidad. Es una realidad que apela a nuestra urgencia. Es una realidad que apela a nuestro apremio, porque nos agobia. Lo que sucede en el instante nos dice que hay un reclamo por atención. Y cuando nosotros estamos en esa realidad, viviendo ese proceso, venimos a Dios reclamándole que sea atingente a nuestra urgencia. Dios, me urge que intervengas aquí, ya. Mucho de nuestro acercamiento a Dios pudiera deberse a que las diferentes circunstancias difíciles, adversas, nos atemorizan. Y eso nos empuja a buscarle. Nos empuja a venir a Dios. Pero en ocasiones cuando venimos a Dios con nuestras emergencias o con nuestras urgencias, con nuestros apremios, incapaces de poder esperar ni un instante más, porque ya nos ha dolido demasiado, ya hemos sufrido bastante, ya hemos padecido y estado demasiado ansiosos por demasiado tiempo. Lo que queremos es que Dios responda, que responda ya, y que responda respecto de esto que nos agobia. Y en ciertos momentos Dios pudiera no mostrar el mismo apremio que nosotros tenemos. Dios pudiera mostrarse mucho más lento de lo que nosotros quisiéramos. A veces cuando estamos viviendo procesos que nos agobian, no falta algún hermano, algún creyente cerca de nosotros, el pastor o alguien de la iglesia que viene y nos lee el pasaje del Salmo 46, versículo 10, que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando nos leen eso decimos: es que no puedo estar quieto, ya estoy demasiado agobiado, demasiado desesperado. La realidad es que no estamos viviendo en las mejores circunstancias. El mundo no es un jardín de rosales. El mundo es bastante agobiante. Estamos viviendo circunstancias penosas, difíciles. Somos probados de tal manera que nos encontramos frecuentemente sometidos a procesos que pueden ser muy dolorosos, hermanos. Esto es real. Pueden llegar a significar grandes y muy dolorosas pérdidas. ¿Cuántas personas y cuántas familias están lamentando pérdidas en esta realidad actual, hoy? ¿Cuántas personas atraviesan por duelo debido a la pandemia? Pero pensemos por un momento, si hay algo que a Dios le importa, preguntémonos. Si hay algo que a Dios le importa con prioridad.
Analicemos bien este contexto, este enfoque sobre la manera en que Dios obra y los propósitos de Dios cumpliéndose. Preguntémonos si habrá algo por casualidad que a Dios le importa con prioridad, aún por encima de lo que a nosotros nos parece apremiante. ¿Habrá algo que a Dios le interesa hacer aún por encima de lo que a nosotros nos parece inmediato, impostergable, urgente? ¿Habrá algo que a Dios le importe con prioridad por encima de la circunstancia temporal y presente? Sí, hermanos, esta es la realidad bíblica. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es lo que está escrito en la Biblia una y otra vez y con la verdad con la que somos confrontados una y otra vez. Hay algo que Dios está haciendo. Sí, afirmativamente. Hay algo que Dios está haciendo y en lo que ha tenido puesta su mirada desde el principio. En realidad nunca dejó de tener su mirada puesta en este propósito cumpliéndose. Dios nunca dejó de cumplir a lo largo de los siglos lo que determinó hacer desde antes de la fundación del mundo. Dios nunca quitó el dedo del renglón desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad su propósito ha sido el mismo. Así que cuando leemos esto que el apóstol Pablo escribe a la madura iglesia de Éfeso, la iglesia de los Efesios, que eran una iglesia con una fe sólida, con una profunda convicción acerca de la obra redentora de Jesucristo, les dice que la oración que él tiene perseverantemente es que Dios nos permita conocer a todos y a cada uno de nosotros en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias agobiantes, en medio de lo que nos provoca ansiedad, nos permita conocer más del amor de Dios en Cristo Jesús. Se refiere a que no haya en nosotros incertidumbre ni duda acerca del amor de Jesucristo. Porque cuando nosotros no vemos a Dios responder con la inmediatez que queremos, cuando parece que Dios es lento para darnos respuesta en aquello que estamos poniendo delante de Él, lo primero que viene a nuestra mente es si verdaderamente Dios es tan bueno como dice. Si verdaderamente Dios es tan fiel como dice. Si verdaderamente Dios es tan veraz como dice. Y si verdaderamente Dios oye como dice. Y cuando comenzamos a poner en duda estos rasgos de la naturaleza y del carácter de Dios, estamos poniéndonos en riesgo nosotros mismos porque cuestionamos a Dios. Cuestionamos su manera de proceder. Cuestionamos el cumplimiento de su voluntad. Y por supuesto que Dios tiene un propósito que está por encima de lo que a nosotros nos parece urgente. Cuando uno sube a un avión, una persona se pone en medio del pasillo antes de que el avión despegue y comienza a darle a uno ciertas instrucciones. Y una de las instrucciones tiene que ver con el cambio de la presión atmosférica dentro de la cabina del avión. Eso significa que mientras estamos volando, la cabina del avión puede cambiar la presión atmosférica. Puede sufrir un cambio drástico de la presión atmosférica y la persona le instruye a uno acerca de qué hacer cuando eso suceda. Ellos le indican a uno que de arriba de la cabeza de uno, de esa parte del avión que está sobre la cabeza de uno, se abrirá un pequeño espacio y caerá una mascarilla para cada pasajero. Pero la instrucción que le dan a uno es que uno debe fijarse en cómo colocarse la mascarilla a sí mismo y que uno debe hacerlo antes de
auxiliar a la persona que está al lado de uno, porque la persona que está al lado de uno, aun cuando necesitara de la ayuda de uno, puede esperar un momento en lo que uno termina de ponerse la mascarilla. Pero si dos personas que no tienen puesta la mascarilla quisieran hacer algo, va a suceder que habrán dos personas que estarán sufriendo los estragos del cambio de la presión atmosférica dentro de la cabina y la falta de oxígeno suficiente para respirar. Así que cuando menos uno de los dos debe tener la mascarilla puesta y estar respirando suficientemente bien para poder asistir a quien no tiene la capacidad de ponerse la mascarilla a sí mismo, tal vez una persona con discapacidades o un niño, alguien menor de edad. Tú y yo necesitamos tener certidumbre acerca de cómo obra Dios en el cumplimiento de sus propósitos, antes de ir a otras personas y querer compartirles acerca de la seguridad que hay cuando uno confía en Dios. Porque cuando uno va a las personas, uno va a darse cuenta de que las personas están atribuladas. Y lo que están buscando puede ser algo diferente a lo que Dios quiere. Eso nos pasa a todos. Amados hermanos, es posible que la razón por la cual estamos buscando a Dios e interesados en tratar con Dios sea porque necesitamos un parche, necesitamos un remedio, necesitamos algún tipo de amuleto temporal que nos saque del aprieto. Pero no estamos interesados en algo que signifique más, algo que pueda trastornar nuestra vida, que pueda cambiarla, que pueda impactarla, trayendo a nosotros otro tipo de experiencias de una vida nueva, transformada por Jesucristo. Así que pensemos en lo que esto significa, amados hermanos. Pensemos en lo que esto significa. ¿Estamos yendo en la misma ruta en la que Dios está yendo? ¿O Dios va por un lado buscando sus propios propósitos y nosotros vamos por los nuestros buscando nuestros propios propósitos? Amados hermanos, la bondad de Dios no se mide por nuestras calamidades. La bondad de Dios no se mide por nuestras calamidades ni por nuestras bienaventuranzas. Dios no es más bueno porque nos esté yendo bien. Dios no es menos bueno porque no nos esté yendo bien. Las personas solemos cometer este error. Así que las personas también solemos recomendar a otros que busquen a Dios porque nos está yendo bien. Pero ¿qué pasa cuando no nos está yendo bien? No nos sentimos igualmente seguros de recomendarles a otros que busquen a Dios. No, amados hermanos, la bondad de Dios no se mide por nuestros problemas, porque Dios no es menos bueno, ni menos justo, ni menos misericordioso, ni menos compasivo, ni menos veraz, ni menos fiel, por el hecho de que nosotros estemos atravesando por dificultades. La fidelidad, la bondad, la misericordia, la justicia, la compasión, la veracidad de Dios permanecen para siempre. Así que la bondad de Dios está por encima de toda adversidad. La misericordia de Dios, su compasión, su gracia sobreabundante, su fidelidad siempre cercana y señalada para nosotros, están por encima de toda pérdida, por encima de todo duelo. El hecho de que hayamos perdido a alguien entrañablemente amado no significa que Dios dejó de cuidar de nosotros o de Él, o dejó de amarnos. Esto se debe a que Dios conoce nuestras aflicciones, está al tanto de ellas, no ignora los procesos por los que hemos atravesado. Dios no está de espaldas
a nuestra realidad, Dios no nos ve como extraños. Porque si somos hijos amados, Dios conoce nuestros procesos, nuestras adversidades. Dios está consciente y camina con nosotros a lo largo de nuestros trechos más difíciles. Y además, lo que está escrito en la palabra es que aún en medio de nuestras pérdidas que Dios ha permitido, y a través de las cuales, aún a pesar de lo doloroso, Dios estará cumpliendo su voluntad en nuestra vida. Aún a pesar de eso, Dios hará restitución para sus hijos. Dios hará restitución para sus hijos amados sobre toda lágrima derramada y sobre todo lamento expresado dolientemente aquí en la tierra. Porque su promesa es esa. Y los ojos de Dios están puestos en el cumplimiento final de su propósito de redención. Por encima de suplir en toda circunstancia temporal pasajera. Así que, amados hermanos, la salvación comprada por nuestro Señor Jesucristo es un gozo que sobrepasa toda pena, que sobrepasa y está más allá de todo pesar, sobrepasa y está mucho, mucho, mucho más allá de todo dolor, sobrepasa todo entendimiento y llena nuestros corazones y nuestros pensamientos del amor soberano, glorioso de Dios. Leo para ustedes la palabra del Señor que está en Primera de Pedro capítulo 1 y estoy leyendo los versículos 3 al 7. Compartimos esta porción la semana pasada, pero es necesario insistir en lo que dice el apóstol Pedro. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que los ojos de Dios están puestos en aquello a lo que fuimos llamados. Los ojos de Dios están puestos en aquello a lo que fuimos llamados por Él. Entre tanto que eso sucede, entre tanto que eso llega, estaremos expuestos a adversidades, a aflicciones. Pero la victoria ya fue comprada por Cristo. La victoria está garantizada en Cristo. Esta herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y agrega el apóstol Pedro, esto es para ustedes motivo de alegría. Es motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Han tenido que sufrir diversas pruebas. ¿Saben cuántas adversidades están enfrentando los cristianos? El hecho de que seamos cristianos no significa que no tendremos que enfrentar adversidades. Pero la gran mayoría de nosotros enfrentamos adversidades debido a las circunstancias que nos rodean, que son contrarias a nuestro bienestar.
Pero imagínense cuántos cristianos están enfrentando adversidades por creer en Jesucristo, por decir que son creyentes en Jesucristo. La iglesia a la cual el apóstol Pedro le está escribiendo es una iglesia probada por causa de su fe. Para nosotros ser cristianos es algo que no nos cuesta demasiado. Aunque algunos pareciéramos tener una especie de menosprecio por la libertad que gozamos para ser cristianos, de tal manera que vemos con desinterés el reunirnos para adorar, el buscar a Dios con apego, el escudriñar su palabra, el formar parte de diferentes opciones u oportunidades de servir al Señor a través de ministerios. Somos apáticos. Y somos apáticos porque ser cristianos no nos cuesta prácticamente nada. Pero el apóstol Pedro está escribiéndole a una iglesia que ha tenido que pagar un alto costo por ser creyente en Jesucristo. Y de lo que estamos hablando es de persecución. Y él dice estas palabras: esto es para ustedes motivo de alegría, saber que nuestra esperanza se cumplirá al final. Motivo de alegría. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y luego dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amados hermanos, el testimonio más contundente, el testimonio más marcado y poderoso de la misericordia de Dios no está revelado en los milagros que estamos reclamando de Dios en este momento, en la circunstancia inmediata, cuando queremos que Dios tape los agujeros que tenemos en el fondo de nuestro bote. No, el testimonio más poderoso y contundente de la misericordia de Dios está revelado en su gracia soberana e incondicional para hacernos objeto de una inmerecida redención, redención obrada por Cristo Jesús en la cruz. El apóstol Pablo escribe acerca de esto, y estoy leyendo Romanos capítulo 5, los versículos 1 al 6. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria. Nos regocijamos no en tenerlo todo resuelto, no en que no nos duela nada, no en que no padezcamos ninguna necesidad, no en que nuestra vida no esté en riesgo, ni en que no tengamos ninguna aflicción. El apóstol Pablo dice enfáticamente: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. No solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Nos regocijamos en nuestros sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, no nos avergüenza, dice otra versión, porque Dios ha derramado
su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Bendito sea Dios. Y luego agrega, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. El que Dios nos supla en nuestra emergencia conforme a nuestras expectativas no determina la medida de su gracia soberana, porque su gracia soberana y su amor que no tienen medida han sido revelados poderosamente, categórica y devastadoramente en la obra de Jesucristo, su Hijo, en la cruz. Qué maravillosa realidad, amados hermanos. Qué maravillosa realidad. Así que aunque estamos atribulados y estamos enfrentando adversidades, no nos atemorizan. Acerca del Dios de propósitos con el cual estamos tratando, tenemos mucho que aprender, pero no se aprende teóricamente, se aprende caminando de la mano con Dios. Déjame animarte a buscar al Señor y adentrarte en una forma de relación con Él a través de la palabra y de la oración, para que tu dependencia de Dios se fortalezca y aprendas a descansar en su gracia para los tiempos más difíciles. Solamente dependiendo de Dios de esta manera, en el terreno de los hechos, solamente dependiendo de Dios de esta manera, podremos conocer la fidelidad con que Dios cumple sus propósitos en nuestra vida. Una de las oraciones más comunes entre cristianos que estamos viviendo procesos difíciles en la vida, atravesando trechos complicados, particularmente en momentos decisivos de nuestra vida. Uno de los modos de orar, de las formas de oración más comunes es: Dios, muéstrame, ¿qué está pasando? Déjame ver qué estás haciendo, Señor. Déjame entender, dame dirección. Y usualmente cuando le pedimos dirección a Dios, amados hermanos, lo que esperamos es que Dios nos dé un mapa completo. Nuestra expectativa es que Dios nos diga con señales puntuales y detalladas hacia dónde nos está llevando. Esa es una realidad. Pero Dios no suele hacer eso, hermanos. Dios no suele darnos un mapa detallado de todo el camino, de a dónde vamos a llegar y qué es lo que va a pasar con nosotros al final. En realidad, lo que podemos darnos cuenta es que Dios, cuando le pedimos dirección como esto, lo que nos ofrece es su mano. La mano con la que Él está dispuesto a sostenernos para caminar en dependencia de Él. No estamos pidiéndole su opinión, estamos pidiéndole dirección y estamos queriendo que Dios nos lleve a donde Él quiere que vayamos. Por eso Él nos ofrece su mano fiel para sostener la nuestra, aún a pesar de las adversidades, aún a pesar de las circunstancias más desventajosas, aún a pesar de que las cosas parezcan no estarse dando y todo parezca muy complicado, todo parezca muy difícil, todo parezca imposible, aún en esas circunstancias, lo que no va a fallar es la mano de Dios. Puede fallarte el préstamo, puede fallarte el recurso que te dijeron que te iban a depositar, puede fallarte el saldo, puede fallarte el negocio que ya tenías en la bolsa, puede fallarte todo, hasta la persona que tú creías que era absolutamente confiable. Puede fallarte. Pero lo que no te fallará jamás es la mano de Dios sosteniendo tu mano. Porque esta es la forma en la que Dios trata con nosotros cuando venimos a Él con nuestros propios apremios y urgencias.
Y entonces Dios nos dice, quiero que aprendas a depender de mí, quiero que aprendas a descansar en mí, quiero que aprendas a caminar conmigo. Hace un par de décadas, cuando menos, mi esposa y yo recibimos de un grupo de consiervos pastores, un pequeño núcleo, una célula de pastores, en la que estábamos 3 matrimonios de pastores orando juntos y leyendo la palabra, un estudio acerca de cómo Dios trata con nosotros para conocer su voluntad. Aquella ocasión nos entusiasmó tomar ese curso. El curso se hizo muy famoso y llegó a estar difundido por muchas librerías cristianas en todo el mundo. El curso se llama Mi experiencia con Dios y el autor es el hermano Blackaby, un pastor de Canadá. Esta idea acerca del trato con Dios cuando pedimos dirección y que como respuesta recibimos de Dios su mano, no un mapa. La aprendimos allí. Es una enseñanza muy hermosa, porque es la forma en la que tú y yo conoceremos a Dios mucho más estrechamente, mucho más cercanamente, mucho más interiormente e íntimamente, cuando comenzamos a caminar en completa dependencia de su providencia, de su gracia, de su misericordia y de su fidelidad. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo. Mi rebaño pequeño, no tengan miedo, porque es la voluntad de Dios, es la voluntad del Padre, es el propósito del Padre, darles el reino. Qué promesa maravillosa, qué palabra poderosa de Jesús. ¿Cómo no descansar en la gracia de Dios? ¿Cómo no descansar en la suficiencia de Dios para sostenernos más allá de lo que nosotros mismos podríamos prevalecer por nuestras propias fuerzas?